curso circular de la luz y ritmificación de la respiración. El maestro Lu Tzu dijo: debe cumplirse con todo el corazón la resolución de no buscar el resultado. El resultado viene por sí mismo. En el primer periodo de liberación hay principalmente dos faltas: la pereza y la distracción. Sin embargo, eso se puede remediar. Uno debe poner el corazón excesivamente en la respiración. La respiración viene del corazón. Lo que sale del corazón es respiración. Así que se excite el corazón, nace fuerza respiratoria. La fuerza respiratoria es originalmente actividad metamorfoseada del corazón. Cuando nuestras ideas van muy rápidamente, se tornan inopinadamente en fantasías, que siempre van acompañadas de una aspiración, pues esta respiración interna y externa tiene cohesión, como sonido y eco. Diariamente hacemos innumerables aspiraciones y tenemos de igual manera innumerables fantasías. Y así se escurre la claridad del espíritu como se deseca la madera y muere la ceniza. En consecuencia, ¿no debe uno tener ninguna idea? ¿Uno no puede estar sin ideas? ¿No se ha de respirar? No se puede estar sin respiración. El medio mejor es hacer de la enfermedad una medicina, puesto que ahora corazón y respiración dependen uno de otro. Se debe aunar el curso circular de la luz con el hacer rítmico de la respiración. Para ello se tiene ante todo necesidad de la luz del oído. Hay una luz del ojo y una luz del oído. La luz del ojo es la luz aunada del sol y la luna de afuera. La luz del oído es la luz aunada del sol y la luna de adentro. La simiente es, en consecuencia, la luz en forma cristalizada. Ambas tienen el mismo origen y se diferencian solo por el nombre. Por lo tanto, el entendimiento oído y la claridad ojo son en común una y la misma luz efectiva. Al sentarse, uno utiliza los ojos, después de bajar los párpados para establecer una línea de conducta, y entonces transpone la luz hacia abajo. Si empero la transposición hacia abajo no resulta, la dirige uno al corazón a oír la respiración. No se debe poder oír con el oído la salida y entrada de la respiración. Lo que uno oye es justamente que no tiene ningún sonido. Sí, que haya un sonido, la respiración es vasta y superficial, y no penetra en lo libre. Entonces se debe hacer al corazón enteramente ligero y poco importante. Cuanto más suelto se lo deja, cuanto menos importante se torna. Cuanto menos importante, tanto más tranquilo. De golpe se torna tan quedo que cesa. Entonces entra en manifestación la respiración y la figura del corazón se puede hacer consciente. Cuando el corazón es fino, la respiración es fina, pues cada movimiento del corazón produce fuerza respiratoria. Cuando la respiración es fina, el corazón es fino, pues cada movimiento de la fuerza respiratoria obra sobre el corazón. Para fijar el corazón, en primer término, se comienza por cuidar de la fuerza respiratoria. Sobre el corazón no se puede obrar directamente. Por lo tanto, uno se toma a la fuerza respiratoria como empuñadura. Eso es lo que se llama preservación de la fuerza respiratoria concentrada. Niños, ¿no entendéis, pues, la esencia del movimiento? Se puede engendrar el movimiento por medios externos. Es solamente otro nombre para dominación. De modo que, si se puede simplemente mediante el correr, poner el corazón en movimiento, ¿no habrá uno de poderlo poner en quietud también, mediante concentrado reposo? Los grandes santos que han sabido cómo se influyen recíprocamente corazón y fuerza respiratoria, han imaginado un procedimiento más fácil para servir a la posteridad.
En el libro del elixir se dice: la gallina puede empollar sus huevos porque su corazón siempre oye. Esta es una importante fórmula mágica. La razón por la que la gallina puede incubar es la fuerza del calor. Pero la fuerza del calor puede calentar solo las cáscaras, no penetrar en el interior. A causa de esto, conduce ella esta fuerza hacia adentro en el corazón. Eso lo hace por el oído. Para ello concentra su corazón íntegro. Cuando el corazón penetra la fuerza y el hijuelo obtiene la fuerza del calor y se torna viviente. Por lo tanto, tiene la gallina aún, cuando abandone sus huevos algunas veces, siempre el gesto de oír con oído dispuesto. La concentración del espíritu no experimenta así ninguna interrupción. Porque la concentración del espíritu no experimenta ninguna interrupción, tampoco sufre ninguna interrupción día y noche la fuerza del calor, y el espíritu despierta a la vida. El despertar del espíritu se cumple porque en primer lugar el corazón ha muerto. Cuando el hombre puede dejar morir su corazón, entonces despierta a la vida el espíritu primordial. Matar el corazón no significa su marchitez y desecación, sino que ha llegado a ser indiviso y concentradamente uno. El Buda dijo: si fijas tu corazón sobre un punto, entonces ninguna cosa te es imposible. El corazón huye fácilmente, de modo que uno debe concentrarlo mediante la fuerza respiratoria. La fuerza respiratoria se torna bastante fácil, por lo tanto, uno debe refinarla con el corazón. Si se lo hace así, ¿podrá suceder que no se ha fijado? Se debe combatir ambas faltas, la pereza y la dispersión, mediante el trabajo reposado, que se realice continuamente todos los días sin interrupción. Entonces se presentará seguramente el resultado. Cuando uno no se sienta en la meditación, estará a menudo disperso sin notarlo. Hacerse consciente de la distracción, tal es el mecanismo que conduce a la supresión de la distracción. La pereza de la que se es consciente y la pereza de la que se es consciente están miles de millas aparte. La pereza inconsciente es realmente pereza. La pereza consciente no es pereza plena, pues aún hay en ella algo de claridad. La dispersión reposa sobre el vagabundear del espíritu. La pereza sobre que el espíritu todavía no es puro. La dispersión es mucho más fácil de mejorar que la pereza. Es como en una enfermedad. Cuando uno siente dolores y escozores, puede ser curado con remedios, pero la pereza es como una enfermedad que está combinada con insensibilidad. La dispersión se deja concentrar, la confusión se deja ordenar, pero la pereza y la absorción son obtusas y oscuras. La dispersión y la confusión aún tienen al menos un lugar, pero la pereza y la absorción se manifiestan solamente en el ánima. En la distracción todavía se halla el ánimus, pero en la pereza reina lo puramente oscuro. Cuando uno se torna soñoliento en la meditación, eso es un efecto de la pereza. Para la supresión de la pereza sirve únicamente la respiración. Si bien la respiración que entra y sale a través de la nariz y boca no es la verdadera respiración, resulta no obstante en combinación con ella el entrar y salir de la verdadera respiración. Mientras se está sentado, uno debe constantemente mantener reposado el corazón y concentrada la fuerza. ¿Cómo se puede lograr que el corazón repose? Mediante la respiración. Del salir y entrar de la respiración debe solo ser consciente el corazón. Uno no debe oírlo con los oídos. Cuando uno no la oye, la respiración es fina. Si es fina, es pura. Cuando uno la oye, la fuerza respiratoria es vasta. Si es vasta, es turbia. Si es turbia, nacen pereza y absorción. Y uno tiene propensión a dormir. Eso se comprende enteramente de por sí.
ha de comprenderse cómo emplear correctamente el corazón en la respiración. Es un empleo sin empleo. Se debe solamente dejar caer, de manera enteramente queda, luz sobre el oír. Esta frase contiene un sentido secreto. ¿Qué significa dejar caer luz? Es el propio radiar de la luz del ojo. El ojo mira solo hacia adentro y no hacia afuera. Experimentar lucidez sin mirar hacia afuera. Eso quiere decir mirar hacia adentro. No se trata de un real mirar hacia adentro. ¿Qué significa oír? Es el propio oír de la luz del oído. El oído escucha solo hacia adentro, sin escuchar hacia afuera. Sentir lucidez sin escuchar hacia afuera. Eso quiere decir escuchar hacia adentro. No se trata de un real escuchar hacia adentro. En este oír se oye solamente que no existe ningún sonido. En este ver se ve solamente que no existe ninguna figura. Cuando el ojo no mira hacia afuera y el oído no escucha hacia afuera, se cierran y están dispuestos a sumirse hacia adentro. Solo cuando se mira hacia adentro y escucha hacia adentro, el órgano no va hacia afuera y tampoco se sume hacia adentro. De esa manera, puesta de lado la pereza y la absorción. Esto es la combinación de la simiente y de la luz del sol y la luna. Cuando uno, de resultas de la pereza, se torne soñoliento, levántese y camine en torno. Cuando el espíritu se haya tornado claro, siéntese de nuevo. Cuando se tiene tiempo por la mañana, uno puede sentarse durante la combustión de una bujía de incienso. Esto es lo mejor. Por la tarde perturban los asuntos humanos y por ese motivo se cae fácilmente en la pereza. Pero uno no necesita entregarse a una bujía de incienso. Solo se debe poner de lado todos los enredos y sentarse enteramente calmo por un tiempo. Con el tiempo podrá lográrselo, sin caer en la pereza y dormirse. El pensamiento capital de esta sección expresa que lo más importante para el curso circular de la luz es el hacer rítmica la respiración. Cuanto más progresa el trabajo, tanto más profundas se tornan las enseñanzas. El aprendiz debe poner en relación uno contra otra, durante el curso circular de la luz, corazón y respiración, para evitar las molestias de la pereza y la dispersión. El maestro teme que los principiantes durante la sesión, cuando justamente han bajado los párpados, obtengan confusas fantasías, a causa de las cuales el corazón comience a correr de manera que sea difícil de dirigir. Por lo tanto, enseña el trabajo de contar la respiración y de fijar los pensamientos del corazón para impedir que la fuerza del espíritu fluya hacia afuera. Porque la respiración proviene del corazón. La respiración arrítmica proviene de la intranquilidad del corazón. Por lo tanto, se debe expirar e inspirar de modo muy suave, de manera que permanezca inaudible para el oído y solo el corazón cuente, enteramente quieto, las aspiraciones. Cuando el corazón olvida el número de las aspiraciones, esto es el signo de que el corazón ha huido hacia afuera. Entonces se debe tener firme el corazón. Cuando el oído no oye atento a los ojos, no miran el dorso de la nariz. También sucede que el corazón corre hacia afuera o viene el sueño. Esto es un signo de que el estado se torna confusión y absorción para poner en orden el espíritu simiente. Cuando uno, al bajar los párpados y tomar dirección de los ojos y la nariz, no cierra enteramente la boca y aprieta firmemente los dientes, también acontece fácilmente que el corazón se apresura hacia afuera. Entonces, deprisa se debe cerrar y apretar los dientes. Los 5 sentidos se dirigen de acuerdo al corazón, y el espíritu debe llamar en su ayuda la fuerza respiratoria, para que entren en concordancia corazón y respiración. De esta manera,
se tiene necesidad cuando más de un trabajo diario de unos pocos cuartos de hora. Entran así por sí mismos corazón y respiración en cooperación y concordancia correctas. Entonces no se necesita ya contar y la respiración se torna rítmica por sí misma. Cuando la respiración va rítmicamente, desaparecen con el tiempo enteramente por sí solas la pereza y la distracción. Errores en el curso circular de la luz. El maestro Lu Tzu dijo: vuestro trabajo se hará paulatinamente concentrado y maduro, pero antes del estado donde uno se sienta como un árbol seco ante la roca, hay todavía muchas posibilidades de error, sobre las cuales quisiera yo llamar en especial la atención. Se disciernen esos estados solo cuando se los vivencia personalmente, de modo que los voy a enumerar aquí. Mi dirección se diferencia de la dirección del yoga budista por cuanto tiene paso a paso sus signos conformativos. Primero quisiera yo discurrir acerca de los errores y luego llegar a hablar de los signos conformativos. Cuando uno se pone a llevar a cabo su decisión, se debe previamente cuidar que todo pueda tener lugar en una postura cómoda, calma. No se ha de pretender demasiado del corazón. Se debe cuidar que la fuerza y el corazón se correspondan uno a otro de manera por entero automática. Solo entonces se llega al estado de reposo. Durante el estado de reposo uno debe cuidar de las correctas circunstancias y el espacio correcto. Uno no debe sentarse en medio de asuntos nimios, según se dice. Uno no ha de tener vacuidades en la mente. Se ha de poner de lado todos los enredos, ser enteramente soberano e independiente. Tampoco se debe dirigir los pensamientos a la ejecución correcta. Cuando uno se toma demasiado trabajo, se presenta este peligro. No digo que uno no haya de tomarse ningún trabajo, pero la correcta conducta está en el medio, entre ser y no ser. Cuando se alcanza premeditadamente la impremeditación, entonces uno lo ha captado. Déjese uno ir, soberano y sin turbación, de manera independiente. Además, no se debe caer en el mundo fascinante. El mundo fascinante es donde las 5 clases de demonios oscuros hacen de las suyas. Este es, por ejemplo, el caso cuando, después de la fijación, tiene uno principalmente pensamientos de madera seca y de cenizas muertas, y poco pensar de la primavera luminosa sobre la gran tierra. De esa manera uno se sume en el mundo del oscuro. La fuerza es allí fría, la respiración difícil, y se muestran cantidad de imágenes de lo frío y lo que se extingue. Cuando uno se demora en él largo tiempo, se centra en el dominio de las plantas y las piedras. Tampoco se deje extraviar por los 10.000 enredos. Esto acontece cuando después que se ha comenzado el estado de reposo, de repente se presentan sin interrupción toda clase de ligaduras. Uno quiere perforarlas y no puede. Uno las sigue y se siente como aliviado por ello. Esto quiere decir, el Señor se torna siervo. Cuando uno se demora en ello largo tiempo, se entra en el mundo de los deseos ilusorios. En el mejor caso se llega al cielo, en el peor a los espíritus zorras. Tal espíritu zorra, por cierto, también es capaz de manifestarse en célebres cadenas de montañas, de gozar del viento y la luna, de flores y frutas, de tener su alegría en árboles de coral y hierbas de joyas. Pero, después que se ha manifestado de ese modo, durante 300 o 500 años, o en el mayor de los casos, después de algunos miles de años, su recompensa está terminada y nace otra vez en el mundo del desasosiego. Todo eso son caminos erróneos.
Cuando se conoce el camino erróneo, entonces se pueden indagar los signos confirmativos. El sentido de esa sección es llamar la atención sobre los caminos erróneos en la meditación, a fin de que uno llegue al espacio de la fuerza y no a la caverna de la fantasía. Este es el mundo de los demonios. Tal es, por ejemplo, el caso cuando uno se sume en la meditación y ve aparecer llamas de luz o colores abigarrados, o ve bodhisattvas o dioses que se aproximan, u otras fantasías similares. O cuando no se consigue que se unen acabadamente fuerza y respiración, cuando el agua de los riñones no puede ir hacia arriba, sino que puja hacia abajo, la fuerza primordial se torna fría y la respiración difícil. Entonces son demasiado pocas las gentiles fuerzas de luz de la gran tierra y se cae en el mundo vacío de la fantasía. O cuando en una larga sesión se alzan en tropel las ideas, uno quiere contenerlas y no puede. Uno se deja llevar por ellas y se siente más liviano. No se debe entonces, bajo ninguna circunstancia, seguir adelante con la meditación, sino levantarse y dar vueltas un rato hasta que fuerza y corazón estén de nuevo al unísono. Solo entonces puede uno ponerse de nuevo a meditar. Al meditar se debe tener una suerte de intuición especial para que uno sienta aunarse fuerza y respiración en el campo del elixir, que comience a agitarse apagadamente una cálida liberación perteneciente a la verdadera luz. Entonces se ha encontrado el espíritu correcto. Cuando se ha encontrado este espacio correcto, se está exento del peligro de caer en el mundo de los deseos ilusorios o de los demonios sombríos. Vivencias confirmativas durante el curso circular de la luz. El maestro Lutzu dijo: hay muchas clases de vivencias confirmativas. Uno no ha de contentarse con reducidas pretensiones, sino alzarse al pensamiento de que todo ser viviente debe ser redimido. No se debe ser de corazón ligero y negligente, sino esforzarse porque la palabra sea demostrada a través de hechos. Cuando durante el reposo el espíritu tiene en ininterrumpida duración la sensación de una gran alegría, como si estuviera borracho o recién bañado, este es un signo de que el principio luminoso es armónico en el cuerpo íntegro. Así comienza a despuntar la flor de oro. Cuando luego más adelante todas las aberturas están quietas y la luna de plata está en medio del cielo, y tiene uno el sentimiento de que esta gran tierra es un mundo de luz y lucidez, este es un signo de que el cuerpo del corazón se abre a la claridad. Este es un signo de que la flor de oro se abre. Además, se siente el cuerpo íntegro, firme y fuerte, de modo que no teme tormenta ni escarcha. Cosas que otros hombres consideran nada regocijantes, no me pueden turbar la lucidez del espíritu simiente cuando tropiezo con ellas. Oro amarillo llena la casa, jade blanco forma los peldaños. Las cosas corruptas y hediondas sobre la tierra que toman contacto con un hálito de la verdadera fuerza, se tornan de inmediato vivas nuevamente. La sangre roja se torna leche. El frágil cuerpo carnal es oro vano y piedra preciosa. Este es un signo de que la flor de oro se cristaliza. El libro de la contemplación exitosa dice: el sol se hunde en la gran agua y surgen mágicas imágenes de árboles en filas. El ocaso del sol significa que el cimiento es puesto en el caos, el mundo antes de la manifestación, el mundo inteligible. Este es el estado libre de polos. El bien supremo es como el agua, pura y sin manchas. Este es el Señor de la gran polaridad, el Dios que avanza en el signo de la conmoción.
La conmoción tiene como imagen la madera, por lo tanto, nace la imagen de las filas de árboles. Una séptuple fila de árboles significa la luz de las 7 aberturas del cuerpo, o aberturas del corazón. En el noroeste está la dirección de lo creativo. Cuando se abre un lugar más, está ahí lo abismal. El sol que se hunde en la gran agua es la imagen de lo creativo y abismal. Lo abismal es la dirección de la medianoche. Para el solsticio de invierno, el trueno está enteramente oculto y cubierto en medio de la tierra. Solo cuando es alcanzado el signo de la conmoción, avanza de nuevo sobre la tierra el polo de luz. Esta es la imagen de las filas de árboles. Lo demás se deja revelar correspondientemente. La segunda sección significa erigir el cimiento sobre esto. El gran mundo es como hielo, un mundo vitroso de joyas. El brillo de la luz se cristaliza paulatinamente. Por lo tanto, nace una alta terraza y sobre ella aparece, con el correr del tiempo, el Buda. Cuando el ser de oro aparece, ¿quién podría ser aparte de Buda? Pues el Buda es el santo de oro de la gran iluminación. Esta es una gran experiencia confirmativa. Hay ahora 3 experiencias confirmativas que uno puede probar. La primera es que cuando uno ha entrado en el estado de meditación, los dioses están en el valle. Se oye hablar a los hombres como a una distancia de algunos cientos de pasos, a cada uno de ellos clara e individualmente. Pero las voces suenan todas como un eco en un valle. Se los oye siempre. Uno nunca se oye a sí mismo. Esto se llama la presencia de los dioses en el valle. A ratos se puede experimentar lo siguiente. Así que se está en reposo, comienza a alzarse en llamas la luz de los ojos, de modo que delante de uno todo se torna enteramente lúcido, como si se estuviera en una nube. Si se abre los ojos y uno busca su cuerpo, no se lo encuentra más. Esto se llama, en el aposento vacío se hace la lucidez. Todo dentro y fuera es igualmente lúcido. Este es un signo muy favorable. O cuando se sienta uno a meditar, el cuerpo carnal se torna enteramente brillante como seda o jade. El sentarse resulta difícil. Se siente uno tirado hacia arriba. Esto quiere decir, el espíritu retorna y presiona contra el cielo. Con el tiempo se puede vivenciar que realmente uno flota hacia arriba. Ahora ya se puede hacer esas 3 experiencias, pero no se puede expresar todo eso. En correspondencia con los talentos de los hombres, diferentes cosas aparecen a cada uno. Cuando se experimenta ahora las cosas justamente mencionadas, ello es un signo de una buena disposición. Con estas cosas es como cuando se bebe agua. Uno mismo observa si el agua es cálida o fría, y del mismo modo debe uno convencerse de tales experiencias. Solo estas, entonces, son reales. El modo viviente del curso circular de la luz. El maestro Lu Tzu dijo, cuando se logra paulatinamente poner en marcha el curso circular de la luz, no debe uno con ello renunciar a su ordinaria vocación. Los antiguos dijeron, cuando los asuntos vienen a nosotros, se debe aceptarlos. Cuando las cosas vienen a nosotros, se debe discernirlas hasta el fondo. Cuando se pone en orden los asuntos mediante pensamientos correctos, la luz no es desparramada por las cosas externas, sino que gira según su propia ley. De esa manera se puede poner en ejecución hasta el todavía invisible curso circular de la luz. Mucho más si se trata del auténtico verdadero curso circular de la luz, que ya se ha manifestado claramente. Cuando se está continuamente en la vida ordinaria, en estado de reaccionar ante las cosas solo por reflejos, sin ninguna intromisión de un pensamiento sobre los otros o sobre sí, esto es un curso circular de la luz resultante de las circunstancias. Este es el primer secreto. Cuando por la mañana puede uno liberarse de toda complicación y meditar de 1 a 2 horas dobles,
y luego puede orientarse en todas las ocupaciones y frente a todas las cosas externas, con un método reflejo puramente objetivo. Cuando se prosigue esto sin ninguna interrupción, después de 2 o 3 meses, vienen del cielo todos los consumados y santifican tal conducta. La sección precedente trata de los beatíficos campos en que se entra cuando uno adelanta en el trabajo. Esta sección tiene por objeto mostrar a los aprendices cómo deben dar forma de manera más fina a su trabajo diariamente, a fin de que puedan esperar una pronta obtención del elixir de vida. ¿Cómo sucede que el maestro hable precisamente ahora de que no se ha de renunciar a la profesión civil? Se podría pensar, en consecuencia, que el maestro quiere impedir que el aprendiz obtenga pronto el elixir de vida. ¿Quién sabe?, replica ello. De ningún modo. El maestro está inquieto porque el aprendiz todavía no ha colmado su karma. Por tal motivo habla así. Ahora, cuando el trabajo ya ha conducido a las beatíficas campiñas, el corazón es como un espejo de agua. Cuando las cosas vienen, reflejan cosas. Cuando las cosas se van, se aunan de por sí otra vez espíritu y fuerza, y no se dejan apartar por las cosas externas. Esto es lo que el maestro da a entender cuando dice: se ha de renunciar completamente a toda intromisión del pensamiento en otros y en sí mismo. Cuando el aprendiz consigue acabadamente fijarse al espacio de la fuerza mediante el verdadero pensamiento, no tiene necesidad de poner la luz en circulación, y la luz gira por sí misma. Pero cuando la luz gira, el elixir se engendra por sí mismo, y nada obstruye que uno lleve simultáneamente a cabo trabajos mundanos. Otra cosa es, en verdad, al comienzo de la meditación, cuando espíritu y fuerza están aún dispersos y confusos. Cuando uno no pueda entonces mantener a distancia de sí los asuntos mundanos, y no encuentra un lugar tranquilo donde concentrarse con íntegra fuerza, con lo cual se evite todas las perturbaciones debidas a la ocupación ordinaria, quizás uno sea aplicado por la mañana y seguramente perezoso al anochecer. ¿Cuánto tiempo habrá de seguirse de esa manera? Hasta penetrar los reales secretos. Por lo tanto se dice, cuando uno principia a dedicarse al trabajo, se ha de rechazar todo asunto doméstico, y cuando eso no resulte por completo, se ha de encargar a alguien que se ocupe de uno. Así podrá consagrarse al trabajo con atención íntegra. Pero, cuando el trabajo ha avanzado de manera tal que uno vivencia confirmaciones secretas, no importa el que simultáneamente se ponga otra vez en orden los asuntos ordinarios, para cumplir así de este modo el karma. Esto se llama el modo viviente del curso circular de la luz. En otros tiempos ha dicho el verdadero hombre de la luz polar purpúrea. Una frase. Cuando uno cuida su conducta en mezcla con el mundo y no obstante al unísono con la luz, entonces lo redondo es redondo y lo anguloso anguloso. Entonces vive uno entre los hombres misteriosamente manifiesto, distinto y sin embargo igual. Y ninguno puede sondearlo, entonces nadie nota nuestra conducta secreta. El modo viviente del curso circular de la luz justamente tiene el sentido de vivir en mezcla con el mundo y no obstante al unísono con la luz. Fórmula mágica para el viaje a la lejanía. El maestro Lutzu dijo: Yu Xing ha dejado tras sí una fórmula mágica para el viaje a la lejanía. 4 palabras cristalizan el espíritu en el espacio de la fuerza. En el 6º mes se ve de repente volar nieve blanca. A la 3ª guardia se ve el disco del sol radiar cegadoramente. En el agua sopla el viento de la amabilidad. Peregrinando por el cielo se come la fuerza del espíritu de lo receptivo, y el secreto aún más profundo del secreto. La tierra que no está en ninguna parte, esta es la verdadera patria. Estos versos son muy misteriosos. La significación es, lo más importante en el gran sentido son las palabras.
en el no obrar el obrar. El no obrar impide que uno sea enredado en forma e imagen, corporeidad. El obrar en el no obrar impide que uno se suma en el vacío tránsito y la nada muerta. El efecto reposa íntegramente sobre lo uno central. La liberación del efecto se halla en ambos ojos. Ambos ojos son como la lanza de gran carruaje, que hace girar la creación íntegra. Ponen en circulación los polos de lo luminoso y de lo oscuro. El elixir reposa en principio y fin sobre el uno, el metal en medio del agua, esto es, el plomo en el lugar del agua. Hasta aquí se habló del curso circular de la luz, con lo que se indicó la liberación inicial que actúa desde lo externo sobre lo interno. Esto es para ayudar a recibir al Señor. Esto es para los aprendices en los peldaños iniciales. Cultivan las dos transiciones inferiores a fin de ganar la transición superior. Una vez que la sucesión resulta clara y conocido el modo de la liberación, el cielo no escatima más el sentido, sino que revela el axioma entre todos supremo. Vosotros, discípulos, mantenedlo secreto y aplicaos vigorosamente. La circulación de la luz es la designación total. Cuanto más adelanta el trabajo, tanto más llega la flor de oro a la eclosión. Ahora bien, hay empero una suerte aún más prodigiosa de curso circular de la luz. Hasta aquí hemos actuado desde afuera sobre lo interno. Ahora permanecemos en el centro y dominamos lo externo. Hasta aquí era un servicio para ayuda del Señor, ahora es una propagación de los mandatos de este Señor. La relación íntegra se revierte ahora, cuando se quiere penetrar con el método en los campos más finos. Se debe cuidar en primer lugar que uno domine completamente cuerpo y corazón, que uno sea enteramente libre y reposado, deje partir todos los enredos, no tenga la más queda agitación y que el corazón celestial permanezca exactamente en el centro. Entonces, bájese los párpados de ambos ojos, como si se recibiese un santo edicto en el que uno es llamado el ministro. ¿Quién osaría no obedecerlo? Entonces se ilumina en ambos ojos la casa de lo abismal. Donde quiera y por doquier aparece la flor de oro. Sale ahí a su encuentro la verdadera luz polar, lo adherente, lo luminoso, que es luminoso afuera y oscuro dentro. Esto es el cuerpo de lo creativo. Lo oscuro se introduce y se torna Señor. La consecuencia es que el corazón, conciencia, se torna dependiente de las cosas, es dirigido hacia afuera y resulta impulsado de aquí para allá por la corriente. Cuando ahora la luz circulante brilla hacia adentro, no se torna dependiente de las cosas y la fuerza del oscuro queda limitada y la flor de oro ilumina concentradamente. Esto es entonces la luz polar concentrada. Lo emparentado se atrae. De este modo, la línea polar luminosa de lo abismal puja hacia arriba. Esto no es solamente lo luminoso en el abismo, sino que es luz creativa que se encuentra con luz creativa. Tan pronto como esas dos sustancias se topan, se combinan indisolublemente y nace una vida incesante. Viene y se va, se eleva y cae por sí misma en la casa de la fuerza primordial. Se siente lucidez e infinitud. El cuerpo íntegro se siente liviano y quisiera volar. Este es el estado del que se dice, las nubes colman las 1000 montañas. Paulatinamente va aquí y allá, enteramente queda, se eleva y cae imperceptiblemente. El pulso se detiene y la respiración cesa. Este es el momento de la verdadera unión generatriz, el estado del que se dice, la luna concentra las 10.000 aguas. En medio de esta oscuridad comienza entonces de repente un movimiento del corazón celestial. Esto es el retorno de la luz una, el tiempo en que el niño viene a la vida.
Pero los detalles de eso deben explicarse acabadamente cuando el hombre observa algo, oye algo. Ojos y oídos se mueven y siguen a las cosas hasta que hayan partido. Estos movimientos son súbditos de todo, y cuando el soberano celestial los sigue en sus tareas, ello significa convivir con demonios. Ahora bien, cuando se convive con hombres, no con demonios, en cada movimiento, cada estarse quieto, el soberano celestial es el verdadero hombre. Cuando se mueve, y uno se mueve al par de él, entonces el movimiento es la raíz del cielo. Cuando está quieto, y uno está quieto al par de él, entonces la quietud es la caverna de la luna. Cuando continúa incesantemente con movimiento y quietud, seguir conjuntamente con él incesantemente con movimiento y reposo, cuando asciende y desciende en inspiración y expiración, ascender y descender conjuntamente con él en inspiración y expiración. Esto es lo que se llama ir y venir entre la raíz del cielo y la caverna de la luna. Cuando el corazón celestial todavía conserva tranquilidad, el movimiento antes del tiempo correcto es una falta de la blandura. Cuando el corazón celestial ya se ha movido, el movimiento que le sigue detrás para corresponderle es una falta de la rigidez. Así que el corazón celestial se agite, uno debe de inmediato, con íntegra disposición, alzarse hacia arriba, a la casa de lo creativo. Así la luz del espíritu ve la cima, que es el conductor. Este movimiento corresponde al tiempo. El corazón del cielo se eleva a la cima de lo creativo. Ahí se extiende en plena libertad. Entonces quiere de repente profunda quietud y uno debe introducirlo sin tardanza, con íntegra disposición, en el castillo amarillo. Así ve la luz del ojo la morada central amarilla del espíritu. Cuando entonces llegan deseos de quietud, no surge un solo pensamiento, el que mira hacia adentro olvida de repente que mira. Para ese tiempo cuerpo y corazón deben ser dejados completamente libres. Todos los enredos han desaparecido sin rastros. Entonces tampoco sé ya en qué lugar está mi casa del espíritu y crisol. Si uno quiere asegurarse de su cuerpo, no puede ello alcanzarse. Este estado es el penetrar del cielo en la tierra, el tiempo en que todos los prodigios vuelven a su raíz. Ello ocurre cuando el espíritu cristalizado entra en el espacio de la fuerza. El uno es el cursor circular de la luz. Cuando se comienza, está en primer lugar todavía disperso, y uno quiere concentrarlo. Los 6 sentidos no están activos. Esto es el cuidado y nutrición del propio origen, el llenar hasta los bordes el aceite, cuando uno va para recibir la vida. Cuando, entonces, se está tan lejos como para verlo concentrado, uno se siente liviano y libre y no tiene ya la necesidad de tomarse el más pequeño trabajo. Esto es la tranquilización del espíritu en el espacio de los antepasados, el tomar posesión del cielo anterior. Cuando se está entonces tan lejos como para que cada sombra y cada eco esté extinto, de manera que uno está enteramente quieto y firme, esto es la salvaguardia de la caverna de la fuerza, donde todo lo prodigioso retorna a la raíz. No se cambia el lugar, pero el lugar se divide. Este es el espacio incorpóreo. Ahí 1000 lugares y 10.000 lugares son un lugar. No se cambia el tiempo, pero el tiempo se divide. Este es el tiempo inmedible. Ahí todos los eones son como un instante. En tanto que el corazón no ha alcanzado el supremo reposo, no puede moverse. Uno mueve el movimiento y olvida el movimiento. Esto no es el movimiento en sí. Por lo tanto, se dice, si uno, excitado por las cosas externas, se mueve, esto es la pulsión del ser. Si uno se mueve no excitado por las cosas externas, esto es el movimiento del cielo.
El ser que está confrontado al cielo puede caer y deslizarse bajo el señorío de las pulsiones. Las pulsiones se basan en que hay cosas externas. Son pensamientos que sobrepasan su propia situación. Entonces, movimiento lleva movimiento. Pero cuando ninguna idea surge, nacen las ideas correctas. Esa es la verdadera idea. Cuando las cosas están en reposo, cuando uno está enteramente firme, la liberación del cielo se mueve de repente. ¿No es este un movimiento sin finalidad? El obrar en el no obrar tiene precisamente esa significación. En lo que concierne al comienzo de la poesía, los primeros 2 versos se refieren enteramente a la actividad de la flor de oro. Los 2 versos siguientes se ocupan de la recíproca conversión de sol y luna uno en otro. El sexto es el adherir el fuego. La nieve blanca que vuela es lo oscuro polar verdadero en medio del signo del fuego que está a punto de volcarse en lo receptivo. La tercera guardia es lo abismal, el agua. El disco del sol es la raya polar una en el signo de agua que está a punto de volcarse en lo creativo. Está allí, contenida la manera cómo se toma el signo de lo abismal y la manera cómo se revierte el signo del adherir. Las 2 líneas siguientes se ocupan de la manifestación de la lanza del gran carruaje, el ascender y descender de la liberación polar íntegra. El agua es el signo de lo abismal, el ojo es el viento de lo suave. La luz del ojo ilumina en la casa de lo abismal y rige ahí la simiente de la gran luz. En el cielo significa la casa de lo creativo. Peregrinando se come la fuerza del espíritu de lo receptivo. Esto muestra cómo el espíritu penetra en la fuerza, cómo el cielo penetra en la tierra. Esto acontece para nutrir el fuego. Las 2 últimas líneas indican, finalmente, el misterio más profundo del que uno no se puede privar desde el comienzo hasta el fin. Es el lavado del corazón y la purificación de los pensamientos. Es el baño. La ciencia santa se inicia en el conocimiento de dónde detenerse, y su terminación es el detenerse en el bien supremo. Su comienzo está más allá de la polaridad y también desemboca más allá de ésta. El Buda habló de lo efímero, creador de la conciencia, como principio fundamental de la religión. Y en nuestro taoísmo el trabajo íntegro para consumar esencia y vida se halla incluido en la expresión producir lo vacío. Las 3 religiones, todas, concuerdan en la proposición una, encontrar el elixir espiritual, para pasar de la muerte a la vida. ¿En qué consiste este elixir espiritual? Significa permanecer siempre en lo sin finalidad. El secreto profundo del baño, que es el más profundo de nuestra enseñanza, es limitado de este modo al trabajo de hacer vacío el corazón. Con ello se tranquiliza el corazón. Lo que aquí he revelado con una palabra es el fruto de fatigosa labor. Si vosotros no estáis todavía en claro acerca de la medida en que las 3 secciones todas pueden estar presentes en una sección, he de aclarároslo mediante la triple concentración budista sobre vacío, ilusión y centro. Entre las 3 contemplaciones viene como primera el vacío. Se observan todas las cosas como vacías, luego sigue la ilusión. Si bien se sabe que son vacías, uno no destruye las cosas, sino que continúa sus asuntos en medio del vacío. Pero si bien no se destruye las cosas, tampoco presta uno atención a ellas. Esto es la contemplación del centro. Mientras practica la contemplación del vacío, uno sabe también que no puede destruir las 10.000 cosas, y no obstante, no las toma en cuenta. De esta manera coinciden las 3 contemplaciones. Pero finalmente la fortaleza reposa en la contemplación de lo vacío. Por lo tanto, cuando uno practica la contemplación de lo vacío está seguramente vacío, pero también la ilusión es vacía y lo central es vacío.
Es necesaria una gran fortaleza para practicar la contemplación de la ilusión. Entonces la ilusión es realmente ilusión, pero también lo vacío es ilusión, y el centro es también ilusión. En el camino del centro engendra uno también imágenes de lo vacío, pero no las llama vacías, sino que las llama centrales. Uno practica también contemplación de la ilusión, pero no la llama ilusión, sino que la llama central. En cuanto concierne al centro, no hay necesidad de hablar más. Esta sección menciona en primer lugar la fórmula mágica de Yu Xing para el viaje a la lejanía. Tal fórmula enuncia que el misterioso prodigio del sentido consiste en cómo nace de la nada algo, mientras que el espíritu y la fuerza se unen en forma cristalizada. Con el tiempo se forma en medio del vacío de la nada un punto del verdadero fuego. En este tiempo el fuego se tornará tanto más lúcido cuanto más reposado esté el espíritu. La lucidez del fuego es comparada con el calor del sol del sexto mes, mientras el fuego llameante evapora el agua de lo abismal. Es calentado el vapor de agua, y cuando transpone el punto de ebullición, asciende en la altura como nieve voladora. Esto es dado a entender con el ver volar nieve en el sexto mes. Pero a causa de que el agua es evaporada por el fuego, se agita la verdadera fuerza, pues cuando lo oscuro está tranquilo, se mueve lo lúcido. Esto es igual al estado de la medianoche viviente. Para ese tiempo se obra sobre la fuerza con la intención de que ascienda en forma retrógrada y descienda en forma directa, del mismo modo en que gira hacia arriba la rueda solar. Por lo tanto se dice, a la tercera guardia se ve el disco solar radiar cegadoramente. El método de la rotación se sirve de la respiración para alentar el fuego del portal de vida. Por ese medio logra que la verdadera fuerza venga a su lugar original. Por ello se afirma que el viento sopla en el agua. De la fuerza una del cielo anterior se desarrolla la respiración entrante y saliente del cielo posterior y su fuerza de atizar. El camino conduce desde el sacro hacia arriba en forma retrógrada, hasta la cima de lo creativo y a través de la casa de lo creativo. Luego va hacia abajo a través de ambos pisos en forma directa al plexo solar y lo calienta. Por lo tanto se dice, peregrinando en el cielo se come la fuerza del espíritu de lo receptivo. Mientras la verdadera fuerza retorna al lugar vacío, con el tiempo se tornan fuerza y figura abundantes y plenas. Cuerpo y corazón se tornan alegres y serenos. Si no se lo alcanza mediante el trabajo que girar la rueda de la enseñanza, ¿de qué otra manera habría de lograrse poder emprender este viaje a la lejanía? Lo que importa es que el espíritu cristalizado reverbere sobre el fuego del espíritu y mediante el extremo reposo atice el fuego en medio del agua, que se halla en medio de la caverna vacía. Por lo tanto, se dice, y el secreto más profundo del secreto, la tierra que no está en ninguna parte, esta es la verdadera patria. Ahora en su trabajo el aprendiz ha entrado ya en los campos misteriosos, pero si no conoce el método de fundir, es de temer que difícilmente llegue a producirse el elixir de vida. Por lo tanto, el maestro ha revelado el secreto severamente preservado por los anteriores santos. Cuando el aprendiz deja adherir en medio de la caverna de la fuerza el espíritu cristalizado y al mismo tiempo deja reinar la tranquilidad externa, nace en la oscura tiniebla un algo de la nada, es decir, aparece la flor de oro del gran uno. Para este tiempo se diferencia la luz consciente de la luz de la esencia. Por lo tanto se dice, moverse excitado por las cosas externas conduce a que se vaya en forma directa hacia afuera y se engendre un hombre. Esto es la luz consciente. Si el aprendiz, para el tiempo que ha concentrado abundantemente la verdadera fuerza, no la deja correr en forma directa hacia afuera, sino que la hace tornarse retrógrada,
Esto es la luz de la vida. Se debe aplicar el método de girar la rueda de molino. Cuando se gira duraderamente, la verdadera fuerza se vuelve gota a gota a la raíz. Entonces la rueda de molino se detiene. El cuerpo está puro, la fuerza está fresca. Una rotación única significa un ciclo del cielo, lo que el maestro Q llama un pequeño ciclo del cielo. El uno no espera que la fuerza se haya concentrado suficientemente y la utiliza entonces. Aquella está todavía muy débil y tierna y el elixir no se forma. Cuando la fuerza existe y no se la utiliza, se torna demasiado vieja y rígida y difícilmente llega a producirse el elixir de vida. Cuando no es demasiado vieja ni demasiado tierna, entonces es el momento correcto para poder utilizarla con ese fin. Es lo que Buda da a entender cuando dice, la manifestación desemboca en lo vacío. Esto es la sublimación de la simiente en fuerza. Si el aprendiz no comprende este principio y la deja escapar en forma directa, entonces la fuerza se transforma en simiente. Esto es lo que quiere decir, lo vacío desemboca en la manifestación. Pues todo hombre que se une corporalmente a una mujer primero siente placer y luego amargura. Cuando la simiente se ha escurrido, el cuerpo está cansado y el espíritu agotado. Muy distinto es cuando el adepto hace aunarse espíritu y fuerza. Esto da primero pureza y luego frescura. Cuando la simiente se ha metamorfoseado, el cuerpo está saludable y libre. La tradición relata que el antiguo maestro Pong habría llegado a los 880 años, habiendo utilizado doncellas de servicio para nutrir su vida. Por supuesto, esto es un malentendido. En realidad, ha usado el método de la sublimación de espíritu y fuerza. En los elixires de vida ahora son utilizados símbolos por la mayor parte y a menudo en ellos el fuego de lo adherente es comparado con la novia y el agua de lo abismal con el niño, puer eternus. De ahí nace el malentendido acerca de que el maestro Pong haya reparado su virilidad mediante lo femenino. Trátase de errores introducidos más tarde. Pero los adeptos pueden utilizar el método de derribar lo abismal y lo adherente solo cuando ponen sinceramente sus intenciones en el trabajo. De otro modo, la mezcla no se produce pura. La verdadera intención está sometida a la tierra. El color de la tierra es amarillo, por lo tanto, es simbolizada en los libros del elixir de vida con el germen amarillo. Combinándose lo abismal y lo adherente aparece la flor de oro. El color del oro es blanco, por lo tanto, la nieve blanca es usada como símbolo. Pero la gente del mundo que no comprende las palabras secretas de los libros del elixir de vida se ha equivocado, tomando amarillo y blanco como un método para hacer oro a partir de piedras. ¿No es eso tonto? Un antiguo adepto dijo, antes toda escuela conocía esta joya, solo los tontos no la conocían plenamente. Si se reflexiona sobre esto, se discierne que en realidad los antiguos, con ayuda de la fuerza, simiente existente en sus propios cuerpos, alcanzaban larga vida, no que alargaban sus años mediante la ingestión de elixires cualesquiera. Pero la gente del mundo perdió la raíz y se tomó a las copas. El libro del elixir dice también, cuando un hombre correcto, mago blanco, se sirve de los medios erróneos operan correctamente. Con ellos daba a entender la metamorfosis de la simiente en fuerza. Pero cuando un hombre erróneo usa los medios correctos, el medio correcto opera erróneamente. Con esos daba a entender la unión corporal de hombre y mujer de la que surgen hijos e hijas. El tonto disipa la más alta joya de su cuerpo en placer indomeñado, y no sabe preservar su fuerza, simiente, existente en sus propios cuerpos que alcanzaban larga y perece. Los santos y sabios no tienen ningún otro modo de cuidar su vida que aniquilar los placeres y preservar la simiente. La simiente concentrada es transformada en fuerza, y la fuerza, cuando es suficiente en abundancia, crea el fuerte cuerpo creativo.
La diferencia con los hombres comunes reposa solo en la aplicación del camino directo o retrógrado. El sentido íntegro de esta sección está dirigido a aclarar al aprendiz el método de llenar hasta el borde el aceite al encontrarse con la vida. Lo principal para ellos son ambos ojos. Ambos ojos son la empuñadura del astro polar. Así como el cielo gira en torno a la estrella polar como centro, se debe en el hombre señorear la intención correcta. Por lo tanto, la consumación del elixir de vida reposa por entero sobre la armonización de la intención correcta. Si entonces se habla de que en 100 días se puede fundar los cimientos, al respecto débese tomar en consideración, ante todo, el grado de aplicación al trabajo y el grado de fortaleza de la constitución corporal. Quien sea ardoroso en su trabajo y tenga una constitución fuerte, logra más rápido girar la rueda de molino del río posterior. Quien, entonces, haya encontrado el método para afirmar en sucesión armónicamente pensamientos y fuerza, puede ya consumar el elixir dentro de los 100 días. Pero quien sea débil y perezoso, no produce todavía nada después de los 100 días. Cuando el elixir está consumado, espíritu y fuerza son puros y claros. El corazón está vacío. La esencia manifiesta y la luz de la conciencia se transforma en la luz de la esencia. Cuando se mantiene la luz de la esencia firme y duradera, lo abismal y lo adherente se ponen por sí mismos en relación. Cuando lo abismal y lo adherente se mezclan, es gestado el fruto santo. La maduración del fruto santo es el efecto de un gran ciclo del cielo. Las explicaciones ulteriores se detienen en el método del ciclo del cielo. Este libro se ocupa de los medios de cuidar la vida y muestra en primer lugar cómo pone uno manos a la obra mirando el dorso de la nariz. Aquí solo se expone el método del cambio. Los métodos para la consolidación y el soltarse están en esta obra. El Su Ming Fan, método de continuar la vida.